El hombre más rico de Babilonia. ¿Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros? George Samuel Clayson. Ediciones Obelisco 2020. Tantos consejos útiles para gestionar mejor las propias finanzas, ahorrar sin hacer grandes sacrificios, pero de manera inteligente, con objetivos alcanzables. Entender qué consejos seguir cuando invertimos nuestro dinero. El autor, George Samuel Clayson, tuvo una larga y fructífera carrera en el mundo editorial. Fundó la Clayson Map Company of Denver, que publicó la primera guía de carreteras de los Estados Unidos y Canadá, pero no sobrevivió a la crisis que generó la Gran Depresión. La segunda compañía que fundó, la Clayson Publishing Company, tuvo más éxito. Clayson escribió una serie de folletos sobre consejos financieros, publicados a partir del año 1926, el más famoso de los cuales es El hombre más rico de Babilonia. En esa época, bancos y compañías de seguro distribuyeron toda la serie, que utilizaba historias ambientadas en la antigua ciudad de Babilonia para que el lector se familiarizara con algunos conceptos y puntos de vista. La ciudad de Babilonia, un importante ejemplo de prosperidad y riqueza en la historia de la humanidad. La ciudad de Babilonia se convirtió rápidamente en un desierto cuando sus habitantes la abandonaron. El lugar en el que surgió la ciudad se encuentra en Asia, a 600 millas al este del Canal de Suez, a una latitud de aproximadamente 30 grados por encima del Ecuador, la misma de Yuma, en Arizona. También el clima de Babilonia era parecido al de la ciudad estadounidense, caliente y seco. De lo que fue una importante zona agrícola, muy poblada y próspera, hoy en día solo queda un terreno árido y borrascoso. Ya no existen ni los campos fértiles, ni la ciudad, ni las largas caravanas de mercancías. Babilonia se recuerda como un ejemplo de ciudad rica y próspera, aunque no estuviera en una zona adecuada para su desarrollo y aún menos rodeada de recursos naturales, como bosques o minas. Tampoco tenía piedras para construir edificios, no había caminos ni carreteras en las cercanías, y el agua de la lluvia no era suficiente para el cultivo. Babilonia solo poseía dos recursos naturales, un suelo fértil y el agua del río, que se desvió con una gran obra de ingeniería gracias a presas e inmensos canales de irrigación para los campos. Un sistema nunca visto antes que permitía a los babilonios tener cosechas abundantes. La antigua ciudad es un ejemplo de la habilidad del ser humano para alcanzar grandes objetivos a través de cualquier medio a su disposición. Todo lo que contribuyó a su prosperidad fue desarrollado por el ser humano, así como sus riquezas. Afortunadamente, durante su larga existencia, esta ciudad fue dirigida por personas que no tenían interés en la guerra o las conquistas, y por ello solo tuvo que hacer frente a conflictos locales o defenderse de pueblos ambiciosos que la atacaron en busca de tesoros maravillosos. El gobierno siempre fue un ejemplo de sabiduría, iniciativa y justicia. Babilonia nunca tuvo monarcas que sacrificaron los intereses de la ciudad para satisfacer sus ansias de poder y egoísmo. En el curso de los siglos, después de ser abandonada, no quedó mucho de su antiguo esplendor. Pero el territorio empezó a llamar la atención de los arqueólogos porque de vez en cuando se encontraban pedazos de recipientes de cerámica que salían a la superficie gracias a las tormentas ocasionales. Fue así que empezaron las expediciones financiadas por los europeos y los museos estadounidenses. En poco tiempo, estas operaciones sacaron a la luz antiguas ciudades, entre las cuales Babilonia. Originariamente, estaba construida de ladrillos y sus habitantes eran educados e ilustrados. Fueron los primeros ingenieros, los primeros astrónomos y los primeros matemáticos. Además del sistema de irrigación, los ingenieros babilonios recuperaron, gracias a un sistema de drenaje muy elaborado, un área muy grande de terreno pantanoso en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates para dedicarla al cultivo. Según las descripciones, la ciudad era moderna y tenía calles y tiendas. Los babilonios tenían una fuerte inclinación hacia el arte,
como la escultura, la pintura, la elaboración del oro y la producción de armas metálicas. Los joyeros crearon verdaderas obras de arte y muchas de ellas se encontraron en las tumbas de los ciudadanos ricos y hoy en día están expuestas en los museos de todo el mundo. Además, este pueblo era muy conocido por sus habilidades en el comercio y las finanzas, y ya que desde ese entonces los mecanismos que nos permiten prosperar económicamente no han cambiado mucho, tiene sentido tomar algunas historias de los babilonios como ejemplo para entender mejor qué es lo que debemos hacer para enriquecernos y gestionar mejor nuestro dinero. El hombre que deseaba el oro. Bansir, el fabricante de carros que no quiere seguir siendo pobre. Bansir, el fabricante de carros, estaba en su taller. Tenía que terminar su trabajo, pero no conseguía aplicarse porque estaba pensando en el sueño que había tenido durante las últimas noches. Soñó que era un hombre muy rico. De su cinturón colgaba una bolsa llena de monedas, muchas de ellas de plata, con las que podía comprar regalos para su esposa y cualquier otra cosa que deseara. También había algunas de oro, que le permitían sentirse seguro sobre el futuro sin temor de gastar las monedas de plata. En el sueño, un sentimiento de gloria se había apoderado de él, debido a la alegría de no tener que preocuparse por el aspecto económico. En la vida real, Bansir no tenía mucho dinero y estaba cansado de trabajar para ganar solo lo necesario para seguir adelante. Así que decidió conversar de todo esto con su amigo Kobi, hablándole también del miedo a que sus hijos siguieran los pasos de sus padres, continuando a vivir en la pobreza. Juntos fueron a hablar con Arkad, un hombre tan rico al que incluso el rey le pedía ayuda para algunos negocios. Se decía que era el hombre más rico de Babilonia. Pero, ¿cómo lo había conseguido? Estaban convencidos de que tenía que haber un secreto. Así que decidieron ir directamente a pedirle consejos sobre cómo aumentar su fortuna. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, explica a los amigos de infancia por qué no se hicieron ricos como él. En la antigua Babilonia vivía un hombre que se llamaba Arkad. Era muy generoso y caritativo y gastaba dinero para su familia. Aún así, su riqueza crecía cada vez más. Algunos amigos de la infancia lo visitaron para preguntarle qué es lo que había hecho para convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Le recordaban que antes eran iguales, aunque ahora él podía vestirse con la ropa más fina y dar de comer a su familia con la mejor comida. Estudiaron con el mismo maestro, jugaron a los mismos juegos y nunca les hizo quedar mal. Pero en los siguientes años, él se había convertido en un ciudadano mucho más distinguido que ellos. Por ello, querían saber por qué el destino había querido que Arkad pudiera disfrutar de todas las alegrías de la vida, y en cambio, a ellos les había ignorado. Arkad respondió que existía un motivo. A su parecer, los amigos no habían aprendido bien las leyes que gobiernan la construcción de la riqueza, o tal vez ni siquiera se habían dado cuenta de que existían. De hecho, no existe una diosa que aporte riqueza permanente a todos. Al contrario, lleva a la ruina a la mayoría de las personas a las que cubre de oro. Los convierte en grandes derrochadores, que rápidamente gastan todo lo que reciben para satisfacer su apetito. Gastan todo lo que tienen porque creen que tendrán la posibilidad de reemplazarlo. Además, tienen mucho miedo a que les roben y tengan que vivir en la miseria. Luego, existen personas que reciben riquezas no merecidas y continúan prosperando, pero son pocos. Se trata, por ejemplo, de personas que de repente recibieron una herencia. Arkad reveló a sus amigos que cuando era joven se preocupaba con frecuencia de todas las cosas que podrían darle felicidad y satisfacción, y entendió que la riqueza era la primera de la lista. Por ello, se dedicó a perseguir su objetivo. No se quedaría allí a observar a los demás con envidia, sino que encontraría la manera de participar en el banquete. Hijo de un humilde comerciante con una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de recibir una herencia considerable, así que sabía que tenía que arreglárselas él solo.
Encontró trabajo como escribano y un día Al-Gamish, que trabajaba prestando dinero, le encargó unas copias que tenían que estar listas en 2 días, prometiéndole que le pagaría 2 monedas de cobre si acababa a tiempo. No lo consiguió, pero después de pedirle perdón, le preguntó si podía enseñarle cómo había logrado acumular tantas riquezas, a cambio de la promesa de que acabaría el trabajo en una noche. El hombre respetó el pacto y le reveló que encontró el camino de la riqueza en el momento en el que decidió no gastar una parte de lo que ganaba. El consejo que Al-Gamish dio a Arcad para hacerse rico: ahorra una 10ª parte de lo que ganas. Al-Gamish le explicó bien a Arcad el método con el que se había hecho rico. Es necesario ahorrar al menos una 10ª parte del dinero que ganamos, sin importar cuáles son las entradas. De hecho, la riqueza se desarrolla a partir de una pequeña semilla, exactamente como ocurre con las plantas. Arcad decidió seguir el consejo, ya que parecía bastante sencillo de poner en práctica, y ahorró 1 moneda de cada 10 que ganaba. Juntó todo el dinero y se lo dio a un fabricante de ladrillos, que le había prometido traerle algunas piedras preciosas de su viaje marítimo. Naturalmente, este último no cumplió con su promesa. Después de haber escuchado su historia, Al-Gamish, que visitó a su aprendiz para controlar cómo estaba progresando, le dijo que los necios debían aprender de alguna manera y que esta había sido su lección. De hecho, no tenía sentido pedir consejos sobre joyas a un fabricante de ladrillos, ya que no tiene ninguna idea sobre el tema del que se habla. Así que le dijo a Arcad que empezara nuevamente y volviera a ahorrar el dinero. Durante la siguiente visita, Al-Gamish estuvo satisfecho cuando vio que esta vez Arcad había invertido el dinero con más visión de futuro, pero se decepcionó cuando se dio cuenta de que el dinero ganado se gastó en un banquete. Le dijo que tendría que haber invertido ese dinero para que sus hijos, es decir, sus monedas, le dieran más dinero. De las ganancias de la primera inversión, tienen que llegar más ganancias. Después de esta charla, no se vieron durante 2 años, y cuando la siguiente vez Al-Gamish le preguntó a Arcad si había alcanzado la riqueza que deseaba, este último pudo responderle que aún no había llegado a ese punto, pero que poseía algunas cosas y que también ganaba mucho de las inversiones. Así que Al-Gamish le dijo que había aprendido de su enseñanza. En primer lugar, sabía vivir gastando menos de lo que ganaba. Y además, entendió qué consejos debía escuchar y cuáles no. Por último, descubrió cómo hacer que el oro trabajara por él para generar más riqueza. Al-Gamish estaba tan contento que le propuso a Arcad que se uniera a él en sus tierras y que se convirtiera en el administrador para hacer negocios junto a él. Los remedios para llenar una bolsa de oro. ¿Cómo hizo Babilonia para convertirse en una ciudad rica y próspera? La ciudad de Babilonia no fue siempre próspera. El esplendor al que llegó fue fruto de la sabiduría de su pueblo, que tuvo que aprender a acumular riqueza. Cuando Sargón, el rey bueno, volvió después de haber derrotado a los enemigos, tuvo que afrontar otra situación muy difícil. Se habían realizado muchas obras en la ciudad que habían convertido el territorio en un lugar fértil y dado trabajo a muchas personas, pero que ahora ya no tenían nada más que hacer y tampoco disponían de suficiente oro para comprar la comida necesaria para su supervivencia. Así que el rey le preguntó al canciller dónde estaba el dinero que habían gastado para realizar todas esas obras, y el canciller le respondió que eran unos pocos hombres ricos quienes lo poseían. Entonces, el rey reflexionó para encontrar una solución, y luego preguntó cómo habían hecho esos pocos hombres para acumular todo el oro. El canciller respondió que sabían cómo hacerlo. No se pueden condenar personas por tener éxito en lo que son buenos, ni tampoco es justo quitarles lo que han ganado para darlo a las personas que tienen menos habilidades. Fue así que el soberano pensó que era justo encontrar una manera de enseñar a todos cómo acumular el oro para ser ricos y prósperos.
Por ese motivo, eligieron a Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Cuando se encontraron, Sargón le preguntó cómo había hecho para hacerse tan rico, y Arcad le respondió que había logrado aprovechar las oportunidades que se le habían presentado, que eran las mismas para todos los ciudadanos, y además de esto, siempre había tenido un gran deseo de acumular riqueza. Así fue que Arcad aceptó transmitir sus conocimientos a otras personas, con el objetivo de hacer que Babilonia se convirtiera en la ciudad más rica del mundo. Cada día, en el templo, 100 hombres elegidos por el rey aprendían las preciosas lecciones de su conciudadano. Los 7 remedios que Arcad enseñó a los babilonios. Los encuentros en el templo siempre eran informales, y todos tenían derecho de palabra. Sin embargo, era Arcad quien los dirigía, porque tenía que enseñar a los hombres todo lo que en su vida había aprendido sobre cómo acumular cada vez más riqueza. Para hacerlo, expuso a los babilonios lo que él llamaba los 7 remedios para llenar una bolsa de oro. El primero era muy sencillo y se daba casi por sentado: empezar a llenar la bolsa. El hombre más rico de Babilonia, de hecho, estaba convencido de la necesidad de ahorrar, es decir, dejar en la bolsa una parte de lo que ganamos. El segundo es controlar nuestros gastos, porque dejarse llevar sin ningún freno por los deseos materiales lleva a muchos hombres a la miseria. Gastar dinero para todo lo que deseamos es una gratificación falsa. Debemos ponernos límites, fijarnos un presupuesto para cada tipo de gasto. En tercer lugar, cualquier persona que haya ahorrado una cantidad de dinero, aunque sea pequeña, tiene que aprender a rentabilizarla. Tenemos que invertir las monedas de oro que hemos acumulado en un negocio que haga aumentar su cantidad. En otras palabras, debemos generar un ingreso continuo, un flujo de dinero que nos garantice la prosperidad. El cuarto remedio de Arcad es preocuparse de que nuestro tesoro no se pierda. La riqueza es efímera y puede desvanecerse en muy poco tiempo por culpa de una inversión equivocada. El quinto consejo que el hombre más rico de Babilonia nos ofrece es comprar la casa en la que vivimos, para reducir los costes de vida y poder dedicarnos con mayor serenidad a otros gastos. Este es un paso hacia la seguridad futura, que es el objetivo del sexto remedio. De hecho, cualquier persona que quiera hacerse rica debe asegurarse una renta para el futuro, y no solo para el presente, pero debe razonar teniendo en cuenta las necesidades que tendrán él y su familia durante la vejez. Por último, el séptimo remedio es aumentar nuestra capacidad de ganar, y que también pasa por la definición concreta de nuestros objetivos respecto al dinero. Estudiar y hablar con quien tiene más experiencia son acciones de las que no puede prescindir una persona que quiera hacerse rica. ¿Cómo atraer a la diosa de la fortuna? Ya que todas las personas desean tener suerte, muchos se han preguntado a lo largo de toda la historia de la humanidad si existe una receta para atraer la fortuna. ¿Por qué algunas personas prosperan y otras permanecen en la miseria? ¿Cómo es posible que alguien consiga siempre hacer la inversión correcta y en cambio otro siempre se equivoque? En los tiempos de la antigua Babilonia también se discutía sobre este tema. De hecho, Arcad pidió a uno de los presentes que le contara una historia al respecto. Y un hombre habló precisamente de cómo había perdido la oportunidad de comprar un rebaño a un precio muy bajo porque había dudado en el momento y no había tenido ganas de pagar al propietario ese mismo día. La mañana siguiente llegaron muchos más compradores de la ciudad y el negocio se desvaneció. De hecho, la suerte siempre sonríe a las personas que aceptan rápidamente una oportunidad, mientras que escapa de los procrastinadores. Aplazar es el enemigo más grande contra el que debemos luchar. Cuando se trata de negocios, la acción es necesaria. Las 5 leyes del oro, el retorno del hijo de Arcad.
El hombre más rico de Babilonia, Arcad, tenía un hijo llamado Nomasir. Como era costumbre en las familias ricas de la época, cuando llegó a la edad adecuada, le dio una bolsa de dinero y lo envió en busca de fortuna. De hecho, tenía que demostrar que sabía dirigir un negocio y crear su propia fortuna, antes de heredar la del padre. Justo antes de irse, Arcad también le dio a su hijo unas tablillas de arcilla en las que había inciso las 5 leyes del oro. El oro llega en grandes cantidades para los hombres que ahorran una décima parte de sus ganancias para sus necesidades futuras. El oro trabaja de manera rentable para los que invierten con sabiduría. El oro se queda en las manos de los que escuchan los consejos de las personas adecuadas. El oro escapa de las manos de los que invierten sin prudencia. El oro se aleja de los que buscan ganancias imposibles. Después de 10 años, Nomasir volvió a casa de su padre. Sus padres estaban esperándolo impacientes y se prepararon para escuchar su historia. Nomasir les explicó sus viajes y que al inicio perdió casi todo el oro porque se fió de algunos jóvenes desconocidos en la caravana, que le prometieron una ganancia segura si apostaba por un caballo en contra del de un hombre rico de la ciudad a la que se dirigían, Nínive. Después de otros eventos adversos, Nomasir se quedó sin oro. Solo poseía las 5 tablillas de arcilla, gracias a las que logró cambiar su situación y retomar el control de su vida. De esta manera, 10 años más tarde, cuando acabó de explicar a sus padres todo lo que había sucedido, les ofreció lo que les había traído: una bolsa de oro para pagar la que le había dado su padre, y otras más para demostrar que las 5 leyes del oro funcionan realmente. Pero las 5 leyes de oro no fueron útiles solo a Nomasir. Miles de años más tarde, también ayudaron a la familia del arqueólogo que las encontró, cambiando también su vida. El prestamista Matón enseña una lección importante al joven Rodan. Rodan recibió del rey de Babilonia una bolsa con 50 piezas de oro. Aunque estaba muy feliz, no sabía muy bien cómo gestionarlos, y la mayoría de las dificultades venían del hecho de que algunas personas, entre las cuales su hermana, le habían pedido que le prestaran el oro. Por este motivo, fue a visitar a Matón, el prestamista, que lo recibió en su casa y lo invitó a quedarse para la cena. El hombre se sintió feliz por esa visita, ya que pocas veces las personas lo visitaban para pedirle un consejo, sino que normalmente querían dinero para pagar las deudas u otras necesidades. Rodan le explicó que su hermana le había pedido dinero para su marido, que quería convertirse en un comerciante rico, pero que nunca había tenido la posibilidad de demostrar su valor. Matón le confirmó que de hecho poseer tanto oro comportaba algunas responsabilidades. Para ayudarlo, le explicó la historia del ganadero que entendía el lenguaje de los animales. Un día, el hombre oyó al buey que hablaba con su amigo asno, quejándose de cuán injusta era su vida, porque siempre tenía que tirar del arado durante todo el día sin poder descansar. El asno le aconsejó que a la mañana siguiente no se levantara, fingiendo estar enfermo, y el buey así lo hizo. Así que ese día fue el asno quien tuvo que tirar del arado, ya que había mucho trabajo por hacer. De esta manera, el pobre asno entendió que ayudar a un amigo le había costado mucho esfuerzo. La enseñanza que Matón quería transmitir a Rodan era precisamente esta: nunca debemos aceptar ayudar a un amigo si ello significa asumir su carga. De esta manera, Rodan reflexionó sobre la situación de su hermana y su cuñado y llegó a la conclusión de que no les prestaría su dinero. Citas. Los babilonios eran hábiles en las finanzas y el comercio. Hasta donde sabemos, fueron los inventores originales del dinero como medio de intercambio, de las letras de cambio y los títulos de propiedad escritos. El dinero es el medio con el que se mide el éxito terrenal. El dinero hace que podamos disfrutar de lo mejor que la tierra nos ofrece. El dinero es abundante para los que entienden las simples leyes que regulan su adquisición.
Hoy en día el dinero está gobernado por las mismas leyes que lo controlaban cuando las personas ricas llenaban las calles de Babilonia, hace 6000 años. La riqueza es poder. Con la riqueza muchas cosas son posibles. Arcad. Los pensamientos de la juventud son luces que brillan como los meteoritos, que a menudo hacen que el cielo brille. Pero la sabiduría de la edad es como las estrellas que brillan constantemente y gracias a las cuales el marinero puede guiarse en su camino. Al-Gamish. Podemos llamar a la buena suerte aceptando una oportunidad. Los hombres de acción son los preferidos de la diosa de la buena suerte. Si deseas ayudar a tu amigo, hazlo de tal manera que no tengas que llevar sus cargas. Matón. Para recordar, muchos piensan que hacerse rico es un objetivo que solo algunos elegidos alcanzan, ya que son afortunados durante toda su vida. El hombre más rico de Babilonia pretende demostrar precisamente lo opuesto. Cualquier persona que tenga una entrada, incluso mínima, y tenga ganas de esforzarse, puede construir su riqueza poco a poco, siguiendo algunas reglas muy sencillas, ahorrando una pequeña suma e invirtiéndola de la manera correcta, con inteligencia y visión de futuro. Lo importante es aprender a conservar para nosotros mismos un pequeño porcentaje de lo que ganamos, mientras que la mayoría de las personas lo gastan todo enseguida para satisfacer el deseo de poseer bienes materiales como joyas o vestidos. Las historias de Arcad, Matón y los demás personajes nos enseñan que es necesario tener un proyecto más grande y no satisfacer las ganas de vaciar completamente nuestros bolsillos cada vez que nos pagan por nuestro trabajo. Cualquier persona podrá encontrar consejos útiles para mejorar sus finanzas gracias a los 7 remedios para llenar una bolsa de oro y las 5 reglas que se explican en el libro, ya que, como subraya el autor, en el fondo las reglas en las que hoy en día se basan la riqueza y el dinero no han cambiado demasiado desde los tiempos de la antigua ciudad de Babilonia.